¿Qué pasa, familia de Tecnorrieles? Bienvenidos de nuevo al canal donde la tecnología, la velocidad y el orgullo por nuestra ingeniería se dan la mano. Hoy no os traigo una simple review. Hoy os traigo una historia. Una historia real que le ocurrió a un empresario británico llamado Harry, un hombre acostumbrado al ajetreo del mundo, a los aviones y a los trenes más rápidos del planeta. Pero lo que vivió en nuestro país, en uno de nuestros trenes, le rompió todos los esquemas. Preparad las palomitas, porque la historia de hoy tiene un título que parece una broma, pero es absolutamente verídico: el empresario inglés que se subió al AVE y se enfadó porque creía que estaba parado mientras viajaba a 300 kilómetros por hora. Esta es la crónica de cómo España le dio una lección de ingeniería silenciosa al mundo. Para entender el shock de Harry, primero debemos viajar con él a Corea del Sur, apenas una semana antes de pisar suelo español. Harry, un hombre pragmático para quien el tiempo era oro y los viajes un simple trámite, se encontraba en Seúl junto a su esposa, Emma, y su mentor y colega, Daniel. Su misión: cerrar un acuerdo crucial en Busan. El medio de transporte elegido, el famoso tren de alta velocidad coreano, el KTX. Dicen que supera los 300 kilómetros por hora, comentó Daniel con un deje de entusiasmo mientras esperaban en el andén de la caótica estación de Seúl. Harry apenas asintió. Para él, la alta velocidad europea era una vieja conocida, sinónimo de rapidez, sí, pero también de un estruendo y una vibración que hacían imposible cualquier tarea que requiriese un mínimo de concentración. Rápido, sí. Pero ruidoso y tembloroso. Imposible trabajar ahí, pensaba, resumiendo su experiencia en un suspiro de resignación. La alta velocidad, en su mente, era un mal necesario. Apenas se acomodaron en sus asientos, el móvil de Harry vibró con la urgencia de una alarma de incendios. Era su jefe desde Londres. Ahora vuelvo, musitó, levantándose justo cuando el tren iniciaba su marcha con una sacudida seca. La llamada, como temía, fue una tortura. Su jefe, un hombre impaciente, le exigía una explicación detallada de un informe que ya había enviado y revisado 1000 veces. Harry, de pie en el pasillo que se balanceaba, intentaba mantener el equilibrio y la paciencia mientras recitaba datos y cifras. Cuando finalmente colgó y regresó a su asiento, el infierno se desató. Un ruido ensordecedor, una mezcla de zumbido metálico y golpeteo rítmico, invadió el vagón. Desde el suelo ascendía una vibración fina pero persistente que se metía en los huesos. El traqueteo era constante, un recordatorio brutal de la velocidad a la que se desplazaban. Vio a Emma con los nudillos blancos de apretar el reposabrazos, su rostro una máscara de ansiedad. ¿Estás bien?, le preguntó, aunque la respuesta era obvia. Es solo el ruido. Y el temblor, respondió ella en un susurro, intentando sonreír sin éxito. Harry no dijo nada más, que él sentía la misma tensión recorriéndole la espalda. Decidió intentar adelantar trabajo. Abrió su portátil y colocó a su lado una taza de café que había comprado en la estación. Necesitaba modificar unas cláusulas del contrato antes de llegar a Busan. Pero cada vez que intentaba posicionar el cursor del ratón sobre una palabra, una sacudida lo desviaba. Escribir era una odisea, cada frase estaba salpicada de errores tipográficos por los bandazos del tren. La frustración crecía en su interior como una marea. En un momento una curva especialmente violenta hizo que el tren se inclinara bruscamente. La taza de café se deslizó, derramando un chorro marrón y humeante directamente sobre los documentos impresos que tenía en la mesita. «Maldita sea», exclamó golpeando la mesa con el puño. El contrato, el único ejemplar que llevaban, estaba manchado, la tinta corrida. Emma dio un respingo a su lado. Daniel le miró con una calma que a Harry le pareció casi insultante. El resto del viaje fue un suplicio. Renunció a trabajar. Se limitó a mirar por la ventana como el paisaje coreano pasaba a una velocidad vertiginosa, pero no podía disfrutarlo. Su mente era un hervidero de irritación y estrés. Al llegar a Busan, se precipitaron a un taxi para intentar salvar el contrato y repasar los puntos clave en el trayecto al lugar de la reunión. Aunque consiguieron cerrar el acuerdo, Harry solo sentía un agotamiento profundo y un pozo de amargura. Así que esto es la alta velocidad asiática, mascullaba de vuelta al hotel.
Rápida, sí, pero te destroza los nervios. Imposible ser productivo. Esa noche Emma, con la voz aún frágil, le preguntó, ¿el próximo viaje en tren será así? Harry no supo qué responder. Al día siguiente volaron a España. Desde la ventanilla del avión, mientras observaba el mar de nubes, Harry no podía quitarse de la cabeza la sensación del KTX. El temblor y el ruido parecían haberse quedado grabados en su memoria celular. El trabajo en Madrid fue un éxito. Las reuniones se desarrollaron según lo previsto y la respuesta de los clientes fue positiva. Un pequeño respiro. Ahora solo quedaba la última y más importante cita, en Barcelona. Si cerramos esto, el viaje habrá sido un triunfo, pensó. El único problema, la única nube negra en el horizonte, era el desplazamiento. De camino a la estación de Atocha, su móvil volvió a sonar. El nombre de su jefe en la pantalla fue como un presagio. La voz, al otro lado de la línea, era áspera a urgente. Harry, no encuentro los archivos de la propuesta de la semana pasada. Necesito que me los envíes de nuevo. Ahora mismo. Harry cerró los ojos contando hasta 10. Los había enviado. Estaba seguro. Pero discutir era inútil. Entendido. Lo soluciono en cuanto pueda, respondió con la voz tensa. Colgó y suspiró. Tendría que rehacer parte del trabajo durante el viaje a Barcelona. ¿Todo bien?, preguntó Daniel con su habitual discreción. Harry forzó una sonrisa. Para ser sincero, no mucho. Tengo que rehacer un informe para allá. Emma, al oír la conversación, apretó con fuerza el asa de su bolso. El recuerdo del KTX, del café derramado, del estrés, volvió con la fuerza de un golpe. Otra vez lo mismo, susurró para sí misma, pero Harry la oyó. Sintió una punzada de culpa. El tren de aquí no puede ser muy diferente al de Corea, ¿verdad?, dijo Harry, más para convencerse a sí mismo que a los demás. Al fin y al cabo, es la vieja Europa. Seguramente será incluso más lento y ruidoso. La tecnología asiática siempre va un paso por delante. Ese prejuicio, tan arraigado en su mente, le ofrecía un extraño consuelo. Si esperaba lo peor, no podría decepcionarse. Aún así, mientras el taxi se acercaba a Atocha, un sentimiento de pesadumbre se apoderó de él. El viaje, que debería ser un mero trámite, se había convertido en su mayor fuente de ansiedad. Sin embargo, en el instante en que pusieron un pie en la estación de Madrid Puerta de Atocha, la realidad empezó a desmentir sus prejuicios. Harry se detuvo en seco. No esperaba aquello. Un vestíbulo inmenso, sí, pero lo que dominaba el espacio no era el caos, sino un espectacular jardín tropical bajo una altísima cúpula de cristal y hierro forjado. El sonido de los anuncios de megafonía se mezclaba con el murmullo del agua y el canto de los pájaros. El aire era cálido y húmedo. La gente caminaba sin prisas, en un flujo ordenado y tranquilo. Es un invernadero, balbuceó Emma, sus ojos abiertos de par en par. Es precioso. Harry tuvo que admitir que era impresionante. No había el agobio ni la confusión que había experimentado en Seúl. Es concurrido pero no caótico, murmuró, y Daniel sonrió a su lado. Bienvenido a Atocha. Siempre es así. Ajetreada pero serena. Las indicaciones para el AVE, la alta velocidad española, eran claras, con paneles naranjas que los guiaban sin posibilidad de error. La zona de embarque estaba separada del resto, creando un espacio aún más exclusivo y tranquilo. Tienen un sistema completamente aparte, comentó Harry, aún con un rastro de su cinismo. Bueno, así es más difícil equivocarse de andén, replicó Emma, con una lógica aplastante que lo dejó sin argumentos. Descendieron al andén y allí estaba. Un tren blanco, largo y afilado, con una franja morada recorriendo su fuselaje. Era un Siemens Velaro S-103, aunque para Harry solo era una máquina. Su morro, redondeado y aerodinámico, le recordaba al pico de un ave. Se veía impecable, moderno. Desde luego barato no parece, dijo Harry, recordando el precio del billete, que le había parecido excesivo. ¿Por qué costaba tanto si, en teoría, ofrecía lo mismo que el KTX?
La duda seguía ahí. El personal de Renfe con uniformes impolutos los recibió con una sonrisa profesional. Subieron a su vagón, de clase preferente. Los asientos de cuero eran anchos, el espacio para las piernas generoso. Emma se sentó y por puro instinto, se agarró a los reposabrazos. El recuerdo del día anterior seguía vivo en su cuerpo. Harry lo notó pero no dijo nada. En su lugar, se puso sus auriculares con cancelación de ruido, bajó la persiana de la ventana y abrió su portátil. Total, en cuanto arranque empezará el concierto, pensó con amargura. Tenía un informe que rehacer. Daniel, en el asiento del pasillo, también abrió su ordenador y se puso a trabajar en silencio. Emma, en medio de los dos, respiró hondo y cerró los ojos. La suave melodía que indicaba el cierre de puertas y la inminente salida sonó, pero Harry no la oyó. El mundo exterior quedó sellado por sus auriculares. Sin embargo, a los pocos segundos, una extraña sensación de incongruencia lo asaltó. No había vibración. No había sacudida. No había ruido. ¿Todavía no hemos salido?, se preguntó extrañado. Miró su reloj. No podía ser. La hora de partida ya había pasado. Pero no tenía tiempo que perder. Volvió la vista a la pantalla, concentrado en su tarea. Ninguno de los tres era consciente de que el viaje que acababa de empezar estaba a punto de demoler sus percepciones sobre la física, la ingeniería y sobre todo, sobre España. Harry se sumergió en la pantalla del portátil. Tenía que revisar cifras, reemplazar datos antiguos por los nuevos y reescribir varios párrafos. Era un trabajo de precisión. Normalmente en un tren, la vibración constante hacía que el cursor del ratón saltara, que sus dedos pulsaran teclas equivocadas. Era una lucha constante contra el movimiento. Pero aquel día, algo era diferente. El cursor permanecía inmóvil, exactamente donde él lo ponía. Sus dedos volaban sobre el teclado con la misma seguridad que si estuviera en su despacho de Londres. Era extrañamente fácil. Qué raro, frunció el ceño, pero la urgencia del informe le hizo apartar esa sensación y seguir trabajando. A su lado, oyó un leve sonido. Era Emma, que cogía el vaso de agua que les había ofrecido el personal de a bordo. Recordando la experiencia del KTX, apenas lo había llenado un tercio. Tenía la boca seca por los nervios. Se llevó el vaso a los labios con un cuidado infinito, preparándose para una sacudida imprevista. Harry la miró de reojo y al hacerlo, su cerebro se detuvo por un instante. La superficie del agua en el vaso estaba completamente lisa. Quieta. Como un espejo. Si el tren estuviera parado, sería normal. Pero si estuviera en movimiento. Eso era sencillamente imposible. Emma bebió un sorbo y luego otro con una expresión de creciente asombro. El agua no se derramaba. No se movía. Estoy bien, murmuró ella, y Harry notó cómo sus hombros, que habían estado en tensión, se relajaban visiblemente. Fue la segunda señal de que algo no cuadraba. Y entonces se dio cuenta de algo aún más extraño. A su alrededor, el ambiente era de una calma absoluta. Nadie levantaba la voz para hacerse oír. En los asientos de enfrente, dos empresarios conversaban en un tono normal. Una persona se levantó y caminó por el pasillo hacia el baño con un paso natural, sin necesidad de agarrarse a los asientos para mantener el equilibrio. Pero de verdad que no nos hemos movido, pensó Harry, y esta vez, la impaciencia le ganó la partida. Se quitó los auriculares. Silencio. Un leve y casi imperceptible zumbido de fondo, nada más. Miró su reloj. Llevaban más de 15 minutos de viaje. Oye, dijo en voz alta, su tono teñido de frustración. Daniel, ¿este tren lleva retraso? Su trabajo ya estaba casi terminado, pero un retraso así podía comprometer la reunión de Barcelona. Daniel, sin apartar la vista de su pantalla, respondió con una calma exasperante. ¿Retraso? ¿Por qué lo dices? Porque no se mueve. Es evidente, replicó Harry, incapaz de contener su irritación. Se supone que es un tren de alta velocidad y estamos parados en medio de la nada.
Menuda estafa. Al oír el tono de Harry, Emma se encogió ligeramente. El fantasma del KTX volvía a planear sobre ellos. La voz de su marido cada vez más alta. La tensión en el aire. Por esto hemos pagado un billete tan caro, continuó Harry gesticulando. ¿Para estar aquí quietos? Emma sintió como la ansiedad regresaba. El viaje volvía a convertirse en un momento de estrés. Fue entonces cuando Daniel, por fin, levantó la cabeza. Lo miró fijamente sin rastro de enfado en su rostro. Con una tranquilidad pasmosa le dijo: Harry, hazme un favor. Mira por la ventana de enfrente. Su voz era tan serena que descolocó a Harry. La ventana de enfrente, repitió con el ceño fruncido. Estaba realmente molesto y la calma de Daniel no hacía más que aumentar su enfado. No estoy para tonterías ahora mismo, Daniel. Llevamos un retraso monumental y tú. Solo hazlo, insistió Daniel, sin perder la compostura. Mira por esa ventana. Con un bufido de exasperación, Harry se giró. No esperaba ver nada, quizás el muro de un túnel o un paisaje estático. Lo que vieron sus ojos en ese instante, sin embargo, hizo que todo su mundo se tamborrayara. El paisaje no estaba quieto. El paisaje volaba. Los campos ocres de Castilla-La Mancha, salpicados de olivos y viñedos, pasaban a una velocidad demencial. Las estructuras de los puentes y los postes eléctricos se convertían en meras líneas fugaces. No es que el tren se moviera, el tren devoraba el mundo a su paso. Pero, la voz de Harry se ahogó en su garganta. Su cerebro se negaba a procesar la información. Su cuerpo le decía que estaba en reposo absoluto, pero sus ojos le gritaban que viajaba a una velocidad endiablada. Se abalanzó sobre su propia ventana y subió la persiana de un tirón. Un torrente de luz y paisaje verde y marrón inundó su visión. Sí, se estaban moviendo. Y muy, muy rápido. No puede ser, susurró. Ya no era enfado. Era pura y absoluta perplejidad. Emma, alertada por su reacción, también miró por la ventana y ahogó un grito. ¡Qué barbaridad!, exclamó, pero en su voz no había miedo, sino asombro. Daniel, observándolos, sonrió por primera vez. Como ves, no llevamos ningún retraso. Harry se quedó sin palabras. Sintió como toda la rabia y la frustración que había acumulado se desmoronaban con un estrépito silencioso. No era que el tren no se moviera. Era que sus sentidos no lo percibían. Se dejó caer de nuevo en su asiento, mudo. El paisaje seguía desfilando a una velocidad de vértigo, pero sus pies, su espalda, sus oídos. Nada le transmitía esa realidad. Su razón lo entendía, pero su cuerpo se negaba a aceptarlo. Era una sensación completamente nueva para él. Se está moviendo, consiguió articular finalmente, su voz despojada de toda su anterior arrogancia. Daniel asintió como si fuera lo más normal del mundo. Para rematar la demostración, sacó una moneda de €1 de su bolsillo. Con una precisión casi quirúrgica, la colocó de canto sobre la superficie lisa de la mesita plegable. La moneda se quedó ahí desafiando las leyes de la física, perfectamente inmóvil, un pequeño disco dorado en equilibrio perfecto mientras el mundo exterior se difuminaba a 300 kilómetros por hora. Harry miró la moneda, luego la ventana, y luego a Emma, que observaba la escena con la boca abierta. El tren anunció por megafonía, con una voz suave y clara, la próxima parada. El cuerpo de Emma se tensó por un instante, el recuerdo del brusco frenazo del KTX aún latente. El tren comenzó a reducir la velocidad, pero lo hizo con una suavidad increíble, sin una sola sacudida. Cuando Emma se atrevió a abrir los ojos, ya estaban completamente detenidos en el andén. Sin golpes, sin ruidos. El agua del vaso seguía impoluta. La moneda no se había movido ni un milímetro. Increíble, susurró Harry. Emma, por su parte, soltó un largo suspiro, liberando una tensión que ni siquiera sabía que seguía guardando. No he tenido miedo, dijo como si acabara de descubrir algo maravilloso. En ese instante Harry sintió que algo dentro de él había cambiado para siempre. Cuando el tren reanudó la marcha, Emma ya no estaba alerta.
Miraba el paisaje con curiosidad y al poco rato sacó un libro de su bolso. Pasaba las páginas con una calma que a Harry le pareció el espectáculo más hermoso del mundo. Verla así, relajada, absorta en la lectura durante un viaje en tren, era algo que había creído imposible. Se puede trabajar, se puede descansar, pensó en voz alta. Daniel, bebiendo un sorbo de café, asintió. El trabajo ya está terminado, ¿no? Harry se dio cuenta de que sí. El informe estaba enviado. La ansiedad y la ira se habían evaporado. El tren seguía su avance silencioso, sin alardear de su velocidad, simplemente cumpliendo su función con una eficacia que rozaba la magia. Emma levantó la vista del libro. Desde que hemos salido, no me ha dado miedo ni una sola vez, dijo, más como una confirmación para sí misma. Es tan tranquilo. A su alrededor, la vida fluía con normalidad. Una mujer mayor tejía sin que se le escapara un punto, un hombre trabajaba concentrado en su portátil, nadie parecía preocupado por el movimiento. Era la normalidad de lo extraordinario. Si todos los viajes fueran así, empezó a decir Emma, me encantaría viajar más a menudo. Esas palabras fueron un bálsamo para Harry. El sentimiento de culpa por haberla arrastrado a un viaje de negocios estresante se disipó por completo. ¿Pero cómo es posible?, preguntó Harry, dirigiéndose a Daniel. ¿Por qué esta estabilidad? Daniel se tomó un momento antes de responder. Dejando a un lado la teoría compleja, se reduce a 3 cosas fundamentales. Primero, la propia tecnología del tren. Los bogies, los conjuntos de ruedas, tienen sistemas de suspensión activa que anulan las vibraciones antes de que lleguen al vagón. Es como si el tren leyera a la vía y se anticipara al movimiento contrarrestándolo al instante. Por eso ni el agua ni la moneda se mueven. Harry miró la moneda, que seguía en pie. Era ingeniería invisible. Segundo, las vías, continuó Daniel. Las vías del AVE español son de carril soldado continuo. No hay juntas de dilatación cada pocos metros. Por eso no oyes el clásico traqueteo de los trenes. Es una superficie lisa, continua, durante cientos de kilómetros. Harry recordó el martilleo incesante del KTX. Aquí no existía. Y tercero, la aerodinámica. La forma del morro, que a ti te parecía un pico de pato, está diseñada para cortar el aire y, sobre todo, para gestionar el cambio de presión al entrar en los túneles a gran velocidad. Por eso no te duelen los oídos. Emma asintió vigorosamente. Es verdad. No he notado nada al pasar por los túneles. La suma de todo eso, concluyó Daniel, es este silencio. Esta calma. En España entendieron que la verdadera alta velocidad no consiste solo en ser rápido, sino en cómo te sientes durante ese tiempo. Harry meditó aquellas palabras. Él siempre había medido los viajes en tiempo ahorrado. Pero aquí, el tiempo no se ahorraba, se vivía. Era tiempo útil. Tiempo de calidad. No era tiempo perdido, sino tiempo ganado. El AVE no era solo un medio de transporte, era un entorno. Llegaron a la estación de Barcelona Sants. El reloj marcaba la hora exacta de llegada. Ni un minuto antes ni un minuto después. Al ponerse de pie, Harry se sintió completamente descansado, con la mente despejada y lista para la reunión. Emma sonreía, tranquila y serena. ¿Estás bien?, le preguntó Harry. Perfectamente, respondió ella. Y en esa sonrisa, Harry supo que el éxito de la reunión ya estaba encarrilado. Y así fue. La negociación en Barcelona fluyó con una naturalidad asombrosa. Las palabras de Harry eran precisas, sus argumentos claros, su compenetración con Daniel perfecta. Estaban frescos, concentrados. Cerraron el trato con mejores condiciones de las que habían esperado. De vuelta a la estación, Daniel comentó, ha ido de maravilla. Sí, respondió Harry, y sinceramente creo que se lo debemos al viaje de ida. Días después, de vuelta en la oficina de Londres, Harry presentaba el informe de su viaje por Asia y España. ¿Qué tal por allí?, le preguntó un colega. Los tratos se cerraron, ambos con éxito, respondió Harry mientras repartía la documentación.
Se oyeron murmullos de aprobación. Pero lo que de verdad quiero contaros no es eso, añadió. La sala se quedó en silencio. Harry rara vez hablaba de algo que no fueran cifras y resultados. Para seros sinceros, comenzó eligiendo las palabras con cuidado, llegué a quejarme del tren de alta velocidad español. ¿Era lento?, preguntó alguien entre risas. No, respondió Harry, muy serio. Me quejé porque creía que estaba parado. La sala enmudeció. Viajaba a 300 kilómetros por hora, y yo no me di cuenta. No había vibraciones. No había ruido. Mis sentidos me decían que estábamos detenidos. Pensé que llevábamos un retraso enorme. Daniel asintió a su lado, confirmando la historia. Yo fui testigo. Harry continuó, siempre he medido la tecnología por su potencia, por sus cifras. Pero ese tren era diferente. Era silencioso. Me permitió trabajar sin interrupciones. Permitió que mi esposa, que odia la vibración de los trenes, pudiera leer un libro tranquilamente. Me demostró que la excelencia tecnológica no es la que más ruido hace, sino la que se vuelve invisible. Cuestioné su velocidad, pero me rindió su silencio. La sala estaba fascinada. Harry concluyó, un viaje no debería agotarte. No debería robarte la concentración. Debería ser un espacio para prepararte para descansar. Y eso, señores, es lo que han conseguido en España. Una auténtica proeza de la ingeniería de precisión. Al terminar la reunión, Harry le envió un mensaje a Emma. ¿Qué te parecería si nuestras próximas vacaciones fueran en España? Podríamos recorrerla en tren. La respuesta no tardó en llegar, ¿podremos subirnos otra vez a ese tren mágico? Harry sonrió. El recuerdo de sí mismo, furioso y ciego a la realidad, le pareció el de un hombre de un pasado lejano. Había ido a España esperando encontrar una tecnología anticuada, y en su lugar había encontrado el futuro. Un futuro silencioso, estable y extraordinariamente rápido. Y es que esa, amigos de Tecnorieles, es la historia del AVE. Una lección de que la mejor tecnología no es la que grita, sino la que susurra. La que te permite colocar una moneda de canto a 300 kilómetros por hora y simplemente te deja vivir. Un orgullo para nuestro país. Una maravilla de la ingeniería que el mundo entero debería conocer. Si os ha gustado esta historia tanto como a mí, dadle al like, suscribíos para no perderos más relatos como este y dejadme en los comentarios